buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este sábado 24 de abril de la tercera semana de Pascua. Ya nos vamos entonces acercando a esta cuarta semana y cada vez más a la fiesta de Pentecostés. Bienvenidos también a este espacio, Alimento para el Alma, donde estamos poco a poco creciendo y conociendo un poco más de ese Jesús que llena y complementa nuestra vida por medio de las Sagradas Escrituras. Como decíamos en el Evangelio de estos días, les abría las mentes para que pudiésemos entender las Escrituras. Recuerda que habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y estamos en este momento entonces para meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Te invito a que vayas y busques por favor tus escrituras para que juntos vamos meditando y reflexionando y orando con esta cita bíblica que corresponde para este día. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Pero antes de empezar a meditar y a orar con este texto bíblico, los invito para que llamemos al Espíritu Santo para que nos dé el don de sabiduría, esa sabiduría que viene del cielo, para poder comprender entonces un poco más el mensaje de Jesús, para construir también ese reino de los cielos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Iniciemos pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Santo Evangelio según San Juan. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: ¿qué enseñanza tan difícil? ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo: esto los hace tropezar en la fe. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La sola carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús ya sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces les dijo Jesús a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este evangelio que nos propone hoy la liturgia de la iglesia, nos va a permitir comprender y reflexionar en varios aspectos. El primer aspecto es acerca de la diferencia de lo que es verdaderamente un discípulo y lo que es verdaderamente un apóstol. El discípulo es aquel que camina dentro de las enseñanzas de ese que ha permitido dar todo para que se hable de él, es decir, de ese Jesús. El discípulo es aquel que sigue esa enseñanza, pero también sigue ese estilo de vida. Pero en cambio el apóstol es el que ha vivido de cierta manera esa experiencia con Jesús, pero también da testimonio y enseña aquello que ha vivido y aprendido de Jesús. El discípulo es una experiencia mucho más, digamos que superficial. En cambio el apóstol sí tiene una intimidad más cercana con aquel que tiene esa ideología o ese estilo de vida. En este orden de ideas, queridos hermanos y hermanas, muchos de nosotros nos hemos convertido en discípulos, pero pocos los apóstoles. En discípulos porque simplemente nos dejamos llevar y nos dejamos también guiar de aquellos que han hablado o de aquellos que siguen
un direccionamiento con Jesús, pero verdaderamente no se preocupan o no se interesan de profundizar más acerca de lo que es de Jesús, qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, qué es lo que Jesús también ha permitido para que nosotros encontremos así el reino de los cielos. Y mucho peor, hay discípulos que son mucho más frágiles, que son mucho más débiles en el comprender la voluntad de Jesús. Como no queremos entender, como no somos capaces de ver un poco más allá, entonces más bien me quedo quieto, entonces no asisto a ninguna institución religiosa, creo en Dios a mi manera, creo, bueno, de tantas maneras, pero no se permite ni siquiera intentarlo, porque no es capaz de comprender ni asimilar lo que Jesús enseña. Y eso pasó en este momento. Dice que muchos de sus discípulos, es decir, de personas que lo seguían, entonces no comprendían lo que Él les quería decir acerca del pan de vida. Y Él los reprende de cierta manera, dice, si no son capaces de comprender lo que yo les estoy explicando con la sabiduría del Espíritu Santo, entonces ¿cómo van a ser capaces ustedes de comprender cuando el Hijo del Hombre suba de donde vino? Y ahí sí no tengan a quien les explique este acontecimiento. Es decir, si no eres capaz de entender y de ver las acciones que Dios ha hecho en tu vida y en tu corazón, ¿cómo vas a ser capaz de entender aquellas de las que Él hace sin que tú veas o sin que tú seas partícipe de esas obras? Es decir, que necesitamos, queridos hermanos y hermanas, de esa intimidad con Jesús permanentemente para poder así encontrar entonces ese mensaje y esa enseñanza que Él nos quiere dejar. Pero también entonces miramos aquí de que Jesús conoce lo más profundo de nuestros corazones y Él ya sabe qué tenemos cada uno de nosotros para ofrecerle. Ese ofrecimiento, esa ofrenda que nosotros estamos dando, Él lo conoce desde antes de nuestra concepción, desde antes de nuestra creación. Pero a pesar de eso, te ha elegido y me ha elegido, con mis defectos, con mis pecados, con mis momentos de indiferencia, con mis momentos de duda, pero Él siempre me ha elegido y ha confiado, porque hasta el último momento de mi existencia, de mi vida, puedo verdaderamente cambiar mi existencia y mis actos y mis actitudes para poder demostrarle a ese Jesús que esa confianza, ese amor y todo aquello que depositó en mí, lo puedo lograr. Eso pasó con los apóstoles. Él sabía que a pesar de que había momentos de dudas, había momentos también de tantas circunstancias que vivieron como la traición, Jesús podía seguir confiando en los 12, porque esos 12 eran los que iban a llevar verdaderamente el mensaje de salvación. Y un tercer elemento es acerca de lo que nos enseña Pedro en el día de hoy, y es de una fe absoluta, de una fe que está enfocada en lo que Jesús les ha enseñado. Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y solamente eso se entiende, queridos hermanos, cuando tú entras en esa intimidad con Jesús, cuando tú lo estás estudiando, pero más que estudiando, lo estás viviendo en tu corazón y en tu vida. Y cuando tú tienes esa experiencia vivencial, puedes ir afuera a llevar ese mensaje de lo que tú has experimentado. Y es ahí donde te conviertes verdaderamente en apóstol, cuando estás llevando esas luces a aquellas naciones que están en oscuridad, en disturbios, pero llevas esa luz de Jesús, que es la luz de la esperanza. No te puedes dejar acobardar por las cosas y las corrientes que nos está presentando el mundo. No te puedes dejar acobardar por aquellas limitaciones que simplemente las utiliza el demonio para que tú no cumplas esa misión o esa tarea que se te ha sido encomendado desde antes de nacer. No te puedes dejar permitir de que te roben la alegría, la fe y la convicción simplemente porque no entiendes lo que Jesús te está diciendo. María, la gran maestra de la fe, la depositora de la fe, aquella que tuvo a Jesús también dentro de sí misma, no comprendía muchas cosas de las que Yahvé o de las que su hijo le decían. Pero ella nunca se dejó llevar por ese miedo o por esa falta de comprensión. María lo que hacía era que lo guardaba en su corazón, lo oraba,
se entregaba totalmente a la acción del Espíritu para que cuando llegase el momento de entenderla, ya pudiese encontrar el sentido de lo que su Padre Creador había querido mostrarle desde el principio. No seamos acelerados, queridos hermanos. Yo soy uno que soy tan acelerado. Y Jesús me dice, ven, oye, cálmate. No es a tu ritmo, es a mi ritmo, es a mi tiempo, es a mi momento. Y es que tenemos que dejar actuar a Jesús. Tantas veces que nos acercamos a Él y le pedimos algo, pero le decimos también la manera como nos tiene que hacer las cosas. Y tú no puedes ir al médico y decirle qué es lo que te tiene que recetar, qué te tiene que revisar, nada. Porque el que conoce verdaderamente sobre lo que tenga que hacer es ese médico. No le digas a Jesús lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Simplemente dile lo que necesitas, que Él se encargará de hacer el resto. Pero ante todo, ten esa fe como la tuvo Pedro. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Santo de Dios, aquel que ha de venir hoy y siempre. Esa fe segura y también de seguirle diciendo a ese Jesús, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. A veces, perdónenme la expresión, nos encegamos tanto en lo que dice el hombre. Llega un político a darnos un discurso y eso lo alabamos, lo seguimos, pegamos pancartas, hablamos de todo, peleamos con la familia, rompemos relaciones y hacemos un poco de cosas por palabras sofistas, por palabras que no tienen ningún sentido, ningún veredicto de verdad. Pero aquel que sí tiene palabras de vida eterna, no le colocamos cuidado, nos avergonzamos de hablar de Él, nos avergonzamos de predicar la palabra y nos da esta pereza verdaderamente tomar el tiempo que necesitamos para hacer este espacio de reflexión. ¿Cuántos de nosotros nos da pena compartir esas reflexiones? Porque quizás te van a llamar fanático, qué pena volvió a mandar lo mismo, que está creyendo, es que me está viendo con pecado. Entonces nos dejamos de llenar un poco de prejuicios. ¿Cuántos peor aún nos da pereza hasta de escuchar el audio completo? ¿Cuánto nos da pereza de coger y compartir o decir, ven, te invito para que escuches? No solamente las mías, hay muchas personas y que hasta tienen mejores reflexiones, pero que sí verdaderamente esto nos permite acercarnos poco a poco en esa intimidad del conocimiento de Jesús. Por eso, queridos hermanos y hermanas, yo te invito para que en este día, ese sábado que también es consagrado a la Virgen, verdaderamente saques el espacio y entres en la intimidad con Jesús. Pero más que sacar el espacio es ábrele el corazón. Dile, aquí estoy, Jesús, con poco o con mucho, con mis pecados, con mis defectos, con mis momentos de gracia, aquí estoy. Tú me conoces más que nadie. Y hoy me le presento para que tú hagas conmigo esa voluntad que has tenido desde el momento de mi concepción y hasta antes de mi creación. Aquí estoy, haz de mí lo que tú quieres. Pero también dile, yo sé que tú eres el Santo de Dios, el que ha de venir, pero también que Él es el que tiene palabras de vida eterna, no solamente para ti, sino para tu familia y para todo aquello que te rodea. Hermanos, déjate seducir por Jesús, déjate amar, déjate verdaderamente inundar de esa presencia que simplemente te da paz y vida eterna, porque Él habla desde el Espíritu, aquel Espíritu que está en la eternidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No se te olvide compartir este mensaje. No se te olvide también invitar más para que hagan parte de esta familia. Y también déjame tus comentarios, qué te ha parecido, qué hay que mejorar, qué hay que conservar. Pero ante todo, qué necesitas para que nosotros acá podamos orar por ti y por tu familia. Que el Señor en cada momento te esté llenando de esa gracia que necesitas para poder encontrar en tu vida y en tu corazón esa paz que solamente Jesús puede ofrecer. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda que tienes que ser feliz porque el Señor te da todo para que lo seas. Nunca te dejes perder ni robar esa felicidad, porque es lo único que verdaderamente nos sostiene en esta vida. Recuerda que los quiero muchísimo, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho en este tiempo de pandemia, pero ante todo, nunca cesen de orar, porque la oración es la que nos sostiene de pie. Un abrazo y feliz sábado.